aquí abajito ahí. Yo soy psicólogo y terapeuta de la Clínica para el Ser Humano. Bienvenidos a todos ustedes a este nuevo espacio, aunque por lo menos no es estar en este momento de manera física, pero para mí siempre ha sido y siempre será un placer estarlos acompañando, no sea, vea, del día de hoy, el día de mañana, todos los días. Es un placer para mí estar acá, de nuevo estar aquí, es un año nuevo, nuevas ideas, nuevos temas, nuevas cosas y vamos a repasar algunos temas porque es necesario. Para el día de hoy, debo decir que el día de hoy es diferente en la manera en que es mi primer live del año 2023. He estado repasando algunos lives de cuando yo empecé en este proyecto de la clínica y gracias a Dios hemos avanzado en algunas cositas, ya manejamos mejor la tecnología, ya hacemos mejor algunas cosas, ¿sí o no? Y algo que quiero agradecerles es la audiencia, es el estarnos viendo, es el que ustedes estén acá. Gracias por todo, de verdad. Gracias por todo, por acompañarnos. Gracias por creer en la Clínica para el Ser Humano. Gracias por creer. Gracias por estar ahí. De verdad, muchas gracias. Hoy y siempre. Bueno, muchachos, es un tema bastante complejo, es un tema bien interesante y es un tema entonces que ofrece mucho. Yo creo que es muy interesante la manera en que debo de confesar que es un tema muy grande y desde mi existencia, desde mi vivir, es un tema que no me siento a la altura porque es muy complejo, es muy grande. Como ustedes lo han visto, es la muerte. Hoy vamos a hablar de la muerte. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa y qué es. Pues uno sabe que es morir, pero es diferente el concebir la muerte y cómo influye en nuestra vida psíquica y cómo concebimos esto y qué diferencias hay, porque la muerte produce muchas cosas en nosotros y produce muchas, digamos que produce muchas cosas a nivel psíquico, a nivel sintomático, a nivel comportamental y también es algo y es un fenómeno que es inevitable que nosotros nos encontremos tarde o temprano y nos marca en nuestra vida. Y hoy, en la propuesta del día de hoy, que el live lo quiero hacer corto, porque quiero condensarlo en dos temas, es porque les quiero proponer en esta primera parte que nos atrevamos a ver la muerte de una manera diferente, que nos atrevamos a ver la muerte de maneras distintas, desde lugares distintos, y la próxima parte ya es lo que viene después de la muerte, o por lo menos cómo nosotros transformamos el vínculo de la vida a través del duelo y cómo superar el duelo. Hoy vamos a tratar de entender de alguna manera, de otra perspectiva, la muerte. Y esa sería entonces mi principal idea del día de hoy. Entonces, como siempre, quiero arrancar entonces con un videito, ¿sí? Porque el videito me parece pues como el principal, la principal herramienta entonces para esto. Obviamente los créditos los voy a poner entonces aquí en los comentarios para que estén atentos, para que estén pendientes y para todos ustedes un placer entonces también para que estén acá. No, es que yo estoy feliz de estar aquí. Entonces vamos a echarle un vistazo al videito y continuamos con nuestra discusión. Don't you start to me now. No drinks outside, please. Cheers. Good night. I'm going home. I think you'd better. Yeah, okay. I'm going. I need to fire for 3 more. Hey, I'm all right. I'm going. Be careful now. Come on.
You said it. Are you going to kill me? No. You're already dead. I'm sure we can come to some sort of an arrangement. We could just pretend, tell them you lost me. Tell who? I don't know. What now? That's up to you. Okay. It's time. No! Hang on! Let's, do you want to talk about this? Just sit down on the bench again, have a chat. I just need more time. More. Yes. No. So be it. Hang on, let's talk about this. No. Mother, Yes, I am born. Am I safe? of course you are. I have you. Take me in your arms. I wish to see the sky and feel the weather on my skin. Here. Don't drop me. I won't. I wish to hear the sea and smell the damp woods. Here. Look at the ants. Yes. Now. Show me fires burning. I wish to be among people. Grandfather, Yes. where am I? Where are we? We're among friends. Yours and mine. Some. Both. Why did we never speak? I don't know. Grant me something hidden, something shared. But I can still worry, though. You can, but I won't help. But what Look, if... it's fine. It'll be fine. I missed you then. Now it's time. No, show me many things so that I remember. Now. More. Now. More! More. Now. More. More.
Maravilloso, maravilloso en la manera en que esto es, pues el video está muy cargado, el video tiene muchas capas, el video tiene varios momentos, varios ritmos, es intenso y a pesar de que es un corto y que gracias a Dios tiene subtítulos, es un video que yo pienso que trae mucha carga, por lo menos para mí en la manera de ser. Mire que entonces ofrece varias cosas. La muerte la podemos concebir, obviamente, y se conoce como el final de la vida, ¿sí? Cuando cesa la materia de existir o por lo menos de palpitar o de brindar vida, como nosotros lo conocemos o por lo menos somos conscientes de eso, ¿sí? Lo otro que podríamos discutir es que la muerte tiene que ver y va dirigida hacia cómo nosotros vivimos. Muy interesante que hubo una referencia directa al Principito. El Principito en cuanto al zorro. El zorro como el mensajero, como la guía, como el amigo, ¿sí? La muerte, como esa cosa aterradora al principio, pero esa vaina aterradora, sorprendentemente comprensiva, sorprendentemente dadora, sorprendentemente abierta, genuina, y no solamente eso, como abierta y abundante, que da en vez de quitar. Algo bien interesante, porque nosotros concebemos la muerte como que si nos quitan algo. Generalmente, y por lo menos en el acervo occidental, hemos aprendido a tenerle mucho miedo a ese concepto. Y yo creo que aquí entra el primer diferenciador. Desde hace muchísimo tiempo, incluso los mismos estoicos, y aquí que hablamos de estoicos todo el tiempo y a toda hora, nosotros estamos viendo entonces y proponiendo de que para vivir, para saber vivir, hay que tener conciencia de que vamos a morir. La muerte es interdependiente a la vida. Lo uno siempre va ligado con lo otro. La vida siempre va a tener una muerte final, pero la muerte también puede enseñar a cómo vivir intensamente. Séneca, Zenón, Marco Aurelio, hablaban de la inevitabilidad de la muerte, pero también hablaba de cómo vivir la vida, sabiendo que vas a vivir. Vamos, hasta los mismos budistas sabían que era inevitable vivir y el sufrir mientras estamos viviendo. La vida entera no es sufrimiento. De nuevo, por muchos tiempos y por todo el tiempo que hemos estado discutiendo, la vida no es sufrir. Trae dosis de sufrimiento y trae pruebas que tenemos que vivir. Una de ellas es cómo vivir sabiendo que vamos a morir. El personaje murió en un accidente, cosas que suceden, complejidades de la vida que suceden. ¿Cómo conciliamos esa realidad inefable de que vamos a morir? La segunda propuesta que yo les doy es que la muerte genera siempre un nivel de ansiedad, siempre. Yo creo que el filósofo que más exploró la ansiedad a la muerte fue Søren Kierkegaard, uno de los grandes existencialistas del siglo XVIII, inicios del siglo XIX. Søren Kierkegaard hablaba entonces acerca del miedo y el terror. Diferenciaba dos. El miedo puesto entonces como el temor hacia algo concreto, algo físico, algo que puede suceder o que está sucediendo en el momento y que es algo que se puede palpar o que uno puede vivir en ese momento. Y el terror como el miedo a lo que no está ahí. Y cuando el miedo a lo que no está ahí, nosotros empezamos a imaginarnos cosas. La mente tiene que generar algo para colocar ese miedo en alguna parte, ¿sí? De ahí lo que nosotros surgimos como la ansiedad. Nosotros no sabemos qué hay detrás de la muerte. Nosotros no sabemos qué hay allá. Los que tenemos fe, entonces creemos que hay algo más allá. Los que son ateos, listo, creemos que ya, fin y listo. Los que somos, ¿cómo se llama? Agnósticos, creemos que hay un ser espiritual y que somos energía y que siempre vamos a subir. Siempre estamos descendiendo y que sea la creencia que ustedes crean, que ustedes tengan, con todo el respeto y con todo el amor. Mire que entonces no hay una respuesta concreta per se. Solo lo que usted cree que hay. ¿Qué hay ahí? Lo que usted tenga fe tener. Ahora, cuando estamos hablando entonces de ansiedad,
es entonces cómo vamos a redirigir y dirigir esa ansiedad a la muerte. La muerte es la inevitabilidad. Listo, es el fin, ¿ok? Pero entonces ese fin, ¿cómo va a ser? ¿Para qué enseñarnos a nosotros a vivir? La pregunta es clara. La ansiedad puede generarse debido entonces a que es demasiado intensa para mí. Aquí entra entonces el papel de la experiencia y de también las experiencias que yo tengo a nivel personal con la muerte. Cuando estas cosas suceden, es inevitable estar marcado, quedar marcado con ellas. Y aquí tenemos que tener una diferencia entre dos cosas, entre la muerte y el duelo. La muerte es el acto de morir, el fin, por lo menos de la vida consciente. El duelo es el rompimiento y el proceso de dejar ir el vínculo que yo tenía con la vida, con la persona, con mi mascota, con la novia, con todo lo que quiera, con un plan de vida, con un sueño. Y eso es muy importante diferenciarlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo diferencio, que yo experimento la muerte, tenemos entonces la posibilidad de transformar nuestra actitud hacia ella. No nos podemos salvar de algo si nosotros nos vinculamos de alguna manera a la persona que acaba de fallecer o que acaba de morir, o a nuestra mascota, a nuestro trabajo, o nuestros sueños, o incluso a una parte de uno mismo. El duelo es el dejar ir, el famoso dejar ir que uno encuentra en Instagram. Es realidad un proceso de duelo a lo que ya no es, a lo que fue y a lo que ya no va a ser. Estamos hablando de los 3 tiempos. Por eso es difícil. Cuando yo dejo ir, dejar ir, es elaborar que ya no está, es elaborar que ya no va a ser, y es elaborar todo lo que fue. Es difícil hablar de esto para mí a nivel personal. Es complejo porque obviamente tengo experiencias también que son cercanas a mí. Y uno transforma esta ansiedad en algo. Transforma esta ansiedad en alcoholismo. Transforma esta ansiedad y esta experiencia de la muerte en nihilismo y la vida vale madres, entonces yo vivo mi vida como a mí me dé la gana, yo niego que haya ahí otra cosa, y uno niega, y uno tiene un mecanismo de negación, muchachos, es que la muerte siempre prima en todos los seres humanos, de alguna manera u otra. Nosotros creamos mecanismos de defensa frente a esto. Y al hablar de estos mecanismos de defensa toman muchísimas formas. El primero de estos que empezó después de Soren Kierkegaard, entonces, hablando de teoría psicológica, empezamos a explorarlo desde el psicoanálisis, viendo entonces y Sigmund Freud pues sorprendentemente crea entonces y habla acerca de la muerte como una gran maestra de vida, en la manera en que cómo se estructura toda una neurosis para evitar la sensación de la muerte. Pero esta puede enseñar a asumir una actitud diferente. De ahí entraron los logoterapeutas después de todo ese proceso horrible que fue entonces el holocausto. Pero en ese ínterim hubo muchos filósofos que hablaron acerca de la inevitabilidad de la muerte, hablando específicamente de los psicólogos existenciales. Y habían dos corrientes, ¿sí? Uno que tiraba hacia la muerte como dadora de vida, y la otra como nihilista y la ansiedad desde lo terrible que puede ser la vida. Pero todo yo creo que apunta a un propósito. ¿Cuál? No sé. El que usted le quiera dar. Esa es la propuesta que le doy el día de hoy. Hablamos mucho acerca del amor fati, del amor al destino. Hablamos mucho acerca del memento mori. Recuerda que vas a morir. Y mire que no están desconectados lo uno lo otro. Es más, no estamos desconectados nunca. Cuando yo pienso acerca de la muerte, me ofrece la posibilidad de pensar en cómo quiero vivir mi vida, qué me ha enseñado y qué tengo que aprender a elaborar, cómo quiero asumir
el hecho de que me voy a morir? ¿Cómo quiero asumir el hecho y la posibilidad de la propia responsabilidad frente a mi vida, lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, mi propia identidad? Y hay varias maneras justamente de colocar esa ansiedad como en concreto, o sea, cómo lidiar con esa ansiedad. La primera es colocarlo en un lugar, en un sitio, en un momento, en algo que usted quiera hacer. Muchos lo colocan en fumar, en tomar, en hacer deportes, en ir a viajar, en qué es lo que usted desea hacer, respetando esa vida, con la conciencia de que se va a morir. Lo segundo es aprecia lo que estás haciendo en este momento y pregúntate si en realidad es el lugar o es lo que tú deseas hacer. No, es que yo no sé qué sentido tiene, esto está muy difícil, yo ya estoy cansado. El suicidio es una opción en la manera en que siempre surge como algo que está dentro del autodiálogo que está ahí siempre. No crean no estoy ofreciendo ni sugiriendo de que se suiciden. Estoy hablando de la realidad en que uno se quiere morir cuando está en un nivel muy grande de angustia. No es gratis la frase que uno le dice, pues es que yo me quiero morir, me está doliendo demasiado, esto es demasiado insoportable para mí. Pues de ahí viene. Sin embargo, propongo, no propongo que no es negar de este impulso. Propongo integrar que usted esté en constante contacto con lo que es su vida y el creer que hay algo mucho más grande que usted y más allá que usted después de la muerte. ¿Por qué? Porque esto va a guiar cómo va a enfrentar y cómo va a vivir en la ética de su vivir. ¿Cómo es el buen vivir para usted? ¿Qué es lo que usted desea? ¿Qué es cómo se mueve? Entonces, fui traumado y me hicieron muchísimo daño. Sabemos, pasó. Me quiero morir, perfecto. ¿Por qué? Porque la vida no merece ser vivida. El nivel de dolor es muy grande y totalmente entendible. ¿Para qué vivir entonces? ¿Cómo vas a utilizar el regalo que te deja esos momentos y esas dificultades tan grandes que tú viviste? ¿Qué sentido le vas a dar entonces a esa situación que tú viviste? ¿Qué sentido vas a darle a esto que estás viviendo en este momento? ¿Qué sentido vas a darle a la vida que ya pasó, de la persona que ya murió, a la vida de la mascota que ya pasó? ¿Qué sentido y qué lecciones tiene esa vida? ¿Cómo vencer esa ansiedad al morir? La segunda propuesta que yo le, bueno, la tercera la propuesta que yo le hago es, piense bien qué desea hacer con lo que le queda de vida y qué hacer entonces con aquellos pendientes, porque siempre van a haber pendientes. Hay una película muy bacana que yo se les recomiendo que se llama El último samurái. Hay una escena muy linda al final, casi al final. Spoiler. Los samuráis hablaban mucho, o por lo menos uno, hablaba mucho del Bushido. El Bushido es el camino. Porque como ellos estaban tan en constante contacto con la muerte literal, cualquier batalla podría ser la última. En el momento antes de la batalla, usted tiene que apreciar toda la vida y toda su vida en cualquier instante y en ese momento. Pensar en futuro es importante. Pensar demasiado futuro le quita poder a lo que está viviendo en este momento. Si usted está pensando demasiado en el presente, le quita demasiado potencia a lo que quiere y solamente vive para el momento que está viviendo y ya. Pero si piensa demasiado en el pasado, se va a arrepentir toda la vida porque siempre va a haber algo que está pendiente. Le va a quitar su visión de qué está sucediendo en este momento y qué quiere usted para usted. Tenga en cuenta de dónde viene, aprenda esas lecciones para vivir un presente
y estructure ese presente y vive ese presente para vivir un futuro que usted desea vivir. ¿Cómo es que usted desea vivir? ¿Qué es lo que usted desea vivir? ¿Qué tipo de vida desea? La muerte, mire que lo abraza, en la animación lo abraza, lo lleva, lo conmueve. Dame más, algo que yo me pueda llevar para recordar, y le da toda la vida, toda la sensación. No me arrepiento cuando estaban juntos. Te extraño y te extrañaba. Esa belleza de ese contacto, y el zorro siempre está al final. Es una referencia directa al Principito, porque el Principito habla justamente de eso, de lo bonito que puede hacer un encuentro con la vida, con lo único. ¿Qué tanto responsable quieres ser en este momento? Yo pienso que todos tenemos miedo a ser responsables. Todos tenemos miedo a evitar la muerte, pero todos tenemos más miedo a vivir la vida arrepintiéndonos toda la vida, o resintiendo toda la vida, o vengándonos toda la vida. Eso sí da mucho más miedo. Muchachos, voy a dejar esta grabación hasta aquí. Muchas gracias por prestarme este pedacito de atención. Muchas gracias por vernos también. Muchas gracias por, dejen todas las preguntas en sus comentarios. Nosotros vemos los comentarios. Nosotros estructuramos temas en los comentarios. Si usted necesita, esta es la primera parte. La segunda parte vamos a hablar entonces de lo que es el duelo. Vamos a revisitarlo, ¿sí? Porque anteriormente hemos hablado del duelo, pero esta vez vamos a revisitarlo para repasarlo, ¿sí? Por favor, acuérdense, siempre dejen sus preguntas, y lo más importante, si usted necesita asesoría personalizada, si usted necesita esa atención, escríbanos al +57 301 349 0924, 301 349 0924. Obviamente, estamos en redes sociales. Visítenos, por favor, Instagram, Facebook, YouTube, @Clínica para el Ser Humano. Muchas gracias por todos, muchachos. Muchas gracias por toda su atención y toda esa energía puesta aquí en nosotros. Muchas gracias por apoyarnos y que tengan un